Dios me los bendiga, hermanos y amigos. Otro día más queriéndole servir a nuestro Padre Celestial. Dios me los bendiga grandemente, amigos y hermanos, familiares. Vamos a hablar de esta bendita palabra este día de hoy. Vamos a hablar sobre la confianza. Proverbios 3, 5, 6. Mamá que engañó a Sansón. Dios me los bendiga, hermanos, amigos, familiares. Proverbios. Vamos a hablar sobre la confianza. La confianza que nosotros tenemos que tener en nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga grandemente, amigos y hermanos. Proverbios 3. Y esta bendita palabra se lee en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Que no los apoyemos, dice esta bendita palabra, en nuestra prudencia. Bendito Dios, que la honra y la gloria sea para ti. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, dice la bendita palabra. Aquí nos da a entender, hermanos, la bendita palabra nos dice que debemos confiar en Dios. Este versículo te da a entender que hay que confiar en Dios. Nos dice que debemos confiar en Dios con todo nuestro corazón. No solo una parte de él, sino debemos depender de nuestro propio entendimiento. Aquí los está hablando la bendita palabra que debemos de depender de depender de nuestro propio entendimiento, sino que debemos confiar en Dios para guiarnos. Nos está diciendo la bendita palabra que tenemos que confiar en Dios para que Él sea la guía de nosotros. Y dice el 6. Ponle cuidado a los versículos, hermanos y amigos. Reconocerlo en todos tus caminos y Él enderezará tu verdad. Dice que la bendita palabra nos dice claramente que hay que reconocer a Dios en todos los caminos. Proverbios 3. Reconocerlo en todos tus caminos y Él enderezará tus verdades. Aquí nos da a entender, Dios me los bendiga, hermanos y amigos, familiares que se van a unir. Aquí nos da a entender que tus acciones buscan la guía de Dios y Él te mostrará el camino. Dios es la guía de nosotros y esta bendita palabra es la guía de nosotros para darle entendimiento que por qué camino vamos buscando de Dios. En todas tus acciones busca la guía de Dios. Lo está dando a entender que sin Dios nosotros no podemos hacer nada en este camino bendito de Dios. Él te mostrará el camino correcto. Y como un padre amoroso, Dios quiere lo mejor para ti. Y te guiará en la dirección correcta si le pides ayuda. Estamos hablando sobre la confianza en Dios. Nosotros tenemos que poner la confianza en Dios, no en nadie más.
confiar en Dios para que nosotros vayamos bien por el camino bendito de Dios. Por eso el versículo Proverbios 3. Aquí, Proverbios 3. Dios lo bendiga, Juan Carlos Vanegas, a usted y a su familia. Aquí estoy hablando sobre la confianza en Dios. Dice Proverbios 5, el primero que les prediqué. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Te está diciendo que no te apoyes en tu optimismo, porque tú solo no puedes hacer nada en este camino bendito de Dios. Tiene que estar Dios delante de tu presencia primero para que tú camines bien y que Dios te dé las fuerzas para ir caminando en su camino. Aquí nos da a entender que nos dice que debemos confiar en Dios. Debemos confiar en Dios con todo nuestro corazón, no solo una parte de Él. No debemos depender de nuestros propios entendimientos, sino que debemos confiar en Dios para guiarnos. Estamos hablando de la confianza en Dios. Y el 6, Proverbios 3:6 lo dice aquí: reconocerlo en todos tus caminos y Él enderezará tus verdades. Te está diciendo que cuando tú sos fiel en el camino bendito de Dios, Él endereza todo lo malo que tú andas en tu vida espiritual. Aquí nos da a entender que en todas tus acciones busca la guía de Dios. Él te mostrará el camino correcto, y como un padre amoroso, Dios quiere lo mejor para ti y te guiará en la dirección correcta si le pides ayuda. Nosotros tenemos que pedirle ayuda a Dios todos los días. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no somos nadie para que nosotros podamos hacer algo sin Dios. Los vamos a ir, hermanos, versículo por versículo. Los vamos a ir a Jeremías. Vamos a ir versículo por versículo. Vamos a ir a Jeremías, hermanos. Jeremías 17, 7, 8. Bendito el varón que confía. La bendita palabra. Estamos hablando de confianza. ¿Cómo nosotros podemos confiar en Dios? Nosotros sin Dios, sin la confianza en Dios, nosotros no podemos hacer nada. Por muy cristianos que seamos, Dios tiene que ir en primer lugar en nuestras vidas. Bendito el varón, dice, que confía. Jeremías 17, 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Esa es la confianza de nosotros. Aquí nos da a entender que bendito el hombre que confía en el Señor. Esto significa que si ponemos tu fe, si pones tu fe en Dios, será bendecido. Dios siempre cuida de aquellos que creen en Él. Ahí está la confianza en Dios. Cuando tú crees en Él, tú pones la confianza en Dios. Tú estás creyendo en Él, aunque no lo vemos, pero lo tenemos aquí en nuestro corazón. Que hay un Dios, que hay un Hijo que vino a morir por nosotros para darnos vida eterna. Nosotros sabemos bien. Si los engañamos es porque queremos. Bendito el varón que confía en el Señor. Esto significa que si ponemos tu fe, si pones tu fe en Dios, serás bendecido. Dios siempre cuida de aquellos que creen en Él. Y dice el 8. Porque será como el árbol. Así somos nosotros cuando nosotros creemos en Dios y ponemos la mirada en nuestro Señor Jesucristo con el corazón. Porque serás como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echarán sus raíces. Te está diciendo claramente que serás como un árbol plantado en la orilla del río y jamás te van a menear de ahí. Aunque solo estés en las raíces, pero tu vida siempre está actual delante de la presencia de Dios. La vida tuya siempre está agarrada de las manos de Dios. Porque serás como árbol plantado, dice la bendita palabra. Así serás cuando tú confías en Dios. Serás como árbol plantado y junto a las aguas que juntan a las corrientes. Echarás sus raíces y no verás. Y cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes. Así somos nosotros cuando ponemos la confianza en Dios. Siempre estamos verdes, siempre estamos fuertes en el camino de Dios cuando nosotros somos unos cristianos honestos, unos cristianos dignos en el camino de Dios. Serás como un árbol plantado junto a las aguas, dice Jeremías 8. Así somos nosotros
como un árbol plantado cuando nosotros damos la confianza en Dios y confiamos en Dios. Porque seremos como el árbol plantado que junto a las aguas, que junto a la corriente echarán sus raíces y nos verán cuando viene el calor. No importa lo que venga cuando tú estás agarrado de las manos de Dios. Aquí donde te dice, echarás raíces y no verás cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes. Siempre estarás fuerte en el camino de Dios. Sus hojas estarán verdes y en el año de su sequía no se fatigarán ni dejarán de dar fruto. Aunque aquí quiere decir, te pone un ejemplo la bendita palabra. Aunque tengas las pruebas que tengas, pero si tú estás agarrado de las manos de Dios, confías en Dios, jamás nadie te va a venir de ahí. Cuando tú confías en mi Padre, y en el año de sequía no se fatigará ni dejarás de dar tu fruto. Siempre vas a trabajar para Dios, sea lo que venga. Aquí la bendita palabra lo da a entender el versículo 8. Lo da a entender que nos dice que si confiamos en Dios, los ponemos en primer lugar en nuestras vidas, seremos como un árbol fuerte y saludable. No importa lo que suceda a nuestros alrededores, no nos afectará, porque nuestra fe en Dios nos mantendrá fuertes. Te está diciendo que cuando tú mantienes la fe en Dios, te mantendrá fuerte delante de la presencia de Dios. Así tenemos que ser nosotros, tener fe en Dios. Por eso te está diciendo ahí, bienaventurado el varón, dice. Te dijo ahí la bendita palabra. Pero vas a ser plantado, dice, cuando confías en Dios, como un árbol que está a la orilla del río. Que no hay tempestad que lo tumbe. Así vas a ser tú cuando tienes una confianza y pones la confianza en Dios. Vamos a ir a otro versículo, hermanos. Vamos versículo por versículo. Vamos a ir a Salmos. Salmos 56. Salmos 56, 3. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Por qué dice la bendita palabra que en el día que tú temes, confías en Dios? Porque nosotros cuando pecamos hay que temer. Porque no hemos buscado a un hombre terrenal, sino que hemos buscado a Dios. Entonces aquí te dice el Salmo 56, en el día que temo, yo en ti confío. Aquí lo da a entender que cuando cuando se siente miedo, el versículo te da a entender aquí, en el día que temo, yo en ti confío. Aquí lo da a entender que cuando sentimos miedo, confiamos en Dios. Él es más grande que cualquier temor que puedas tener. Dios siempre está contigo, incluso en los momentos más difíciles. Ahí está Dios contigo. Pero tú has puesto la confianza en Él. Por eso la bendita palabra te dice, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Porque tú tienes esa fe, tienes esa certeza, esa confianza en Dios. Cuando sentimos miedo, confiamos en Dios. Él es más grande que cualquier temor que pueda tener. Dios siempre está contigo, incluso en los momentos más difíciles. Ese es tu Dios al que has buscado cuando tú entras a la presencia de Dios y buscas de Dios. Ese es el Dios al que tú amas, al que tú has buscado, que te saque del mundo. No es a cualquier persona, no es a tu pastor, no es a tu apóstol que tienes en tu iglesia, al que has buscado. Tienes que poner la mirada en Dios, tienes que poner la mirada en nuestro Padre, al que te ha sacado de donde tú no servías en el mundo. Ahí es donde tienes que poner la mirada, no en tus pastores, ni en apóstoles, ni en profetas, como se llaman. Y dice el 4, Salmo 56, 4, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado y no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Tú estás en las manos de Dios, no tienes que temer a nada cuando sos un cristiano honesto, un cristiano digno. Ni de tus enemigos puedes tener miedo. Cuando tú estás agarrado de las manos de Dios, le pides en oración que te cuide. En Dios alabaré su palabra, dice la bendita palabra aquí. Salmo
56:4. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado y no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Nada te puede hacer si confías en Dios. Aquí te da a entender que Dios nos dice que no debemos temer a nadie, ni a nadie, porque Él está con nosotros. Él es más grande que cualquier problema que podamos enfrentar. Te está diciendo claramente, estamos confiando, estamos hablando de la confianza en Dios. Te está diciendo claramente, y Dios no es mentiroso cuando tú estás en las manos de Él. Él te cuida y te guarda. Te está diciendo claramente, Dios nos dice que no debemos temer a nadie, ni a nadie, porque Él está con nosotros. Él es más grande que cualquier problema que podamos enfrentar. Estamos hablando de la confianza en Dios. Pero como tú puedes hallar esa confianza, es buscando a Dios personalmente, en ayuno, en oración, así como puedes encontrar a Dios. Pero si solo te atiendes a tu pastor todos los domingos y te has hecho dominguero, de nada te va a servir, porque no aprendes nada. Tú como puedes aprender y a encontrar a Dios es en tu casa, leyendo esta bendita palabra en oración y en ayuno. Pero si tú eres un dominguero, jamás conocerás a Dios. Cuando te atiendes a los otros, a tu pastor, o a los demás, o cuando estás pidiendo oración a otra persona, también lo mismo es. Tú dejas a Dios por fuera y pides oración a otra persona en vez de pedir oración personalmente tú de rodillas en tu casa a Dios. Mejor le pidas a un hombre terrenal. Entonces tú estás perdido. Vamos a ir a Proverbios otra vez, hermanos. Proverbios. Ponle cuidado a lo que es la bendita palabra. Proverbios. Vamos a Proverbios otra vez. Proverbios 16:3. Dice la bendita palabra aquí, Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Cómo te dice la bendita palabra aquí? Que afirmes todo en las manos de Dios. Cuando tú confías en Dios. Cuando tú tienes aquella confianza en tu corazón. ¿Qué dices tú personalmente? Yo estoy en las manos de Dios. Yo confío en mi Padre porque Él me lo ha prometido cuidarme. Él me ha prometido darme cualquier cosa. Solo tienes que pedírsela. Pero que seas un cristiano honesto. Pero si sos un cristiano hipócrita, sea lo que pidas, no te va a dar nada. Pero cuando tú sos limpio de corazón, Él te escucha. Encomienda a Jehová tus obras, dice. Todo lo que tú tocas, todo lo que tú te meneas, que lo encomiendes en primer lugar a Dios, que vaya delante de ti. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados, dice Proverbios 16. Perdón, Proverbios 16:3. Encomendad a Jehová tus obras, dice. Todo lo que tú haces, que lo encomiendes a Dios y tus pensamientos serán afirmados. Aquí nos da a entender que Dios quiere que le entregues todos tus planes y proyectos, y cuando lo haces, Él te guiará y te ayudará y tener éxito en lo que emprendas. Te está hablando espiritual también. Cuando tú le pides a Dios, no solo le pidas carros y casas. Pídale que te dé fuerzas para seguir adelante en el camino espiritual. Pídale en oración, en ayuno, que Dios te dé el discernimiento, que te dé la capacidad de hablar, de dar frutos en su camino. Cuando tú buscas a Dios y lo estás sirviendo de corazón, no somos perfectos. Pero Dios, los demás, tú eres un ejemplo para los demás. Porque yo nunca pensé estar hablando esta bendita palabra. Nunca pensé predicar. Yo solo en las barras pasaba, como siempre les ha dicho, vendiendo droga, armas. Si Dios es grande, me sacó de ahí. Si no, yo estuviera muerto ya. Montones de amigos se han muerto. Les han dado fentanilo por la envidia y los han matado. Pero bendito Dios que me sacó antes. Así te puede sacar a ti también del mundo, para que no vayas a fracasar y irte a ese lugar de tormento que miente esta bendita palabra. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero dice que también hay que buscarlo para que Dios nos dé ese plan que tiene para nosotros. No hay que dejar que Dios haga todo por nosotros.
Dios no te va a ir a agarrar a tu casa a la fuerza para que aceptes a Cristo, sino que Dios te hace que decidas por qué camino ir. Si quieres perderte, pues está bien. Pero si quieres buscar de Dios también, Él te da la oportunidad. Y es gratis. En estos tiempos es gratis buscar de Dios. Por eso la bendita palabra que te dice: encomienda a Jehová todas tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Aquí te da a entender el versículo. Dios quiere que le entregues todos tus planes y proyectos, y cuando lo haces, Él te guiará y te guardará y tener éxito en lo que emprendes. Eso es lo que Dios te promete. Y todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún los impíos para el día malo. Todo lo ha hecho Dios. Con cuidado como dice este versículo. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún a los impíos para el día malo. Donde te dice el día malo, es que te vas a perder si no lo buscas. Todas las cosas ha hecho Jehová, dice, que es mi Padre, para sí mismo. Y aún al impío, que cuando dice el impío es el que está allá afuera en el mundo, que nunca ha conocido a Dios, para el día malo. Que se va a arrepentir el día que no buscó a Dios. Aquí lo de entender que Dios ha creado a todo con un propósito. Incluso las cosas que parecen malas, Él tiene un plan mayor que no siempre podemos entender. Nosotros no podemos entender todo lo que Dios. No podemos entender. Pero cuando tú lo buscas, Dios te da la oportunidad de entender esta bendita palabra, los secretos que hay en esta bendita palabra. Todo te da el cernimiento para que nadie te engañe. Vas por un buen camino cuando buscas a Dios. Caminas con libertad en cualquier lugar. Ahí te dice que Él es el que te cuida y te guía, y que pongas todo en sus manos. Vamos a irnos a Isaías. Vamos versículo por versículo, hermanos. Isaías 43. 2. Ponle cuidado a la bendita palabra, lo que dice. Y cuando pases por las aguas, aquí es Dios que te va a librar cuando estés hasta el pescuezo con los problemas. No es nadie que te puede ayudar, ni tu familia ni nadie, solo Dios te puede sacar de los problemas que tienes en tu vida. Y cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Son duros estos versículos de esta bendita palabra. Dice que Él estará cuando tú estés con muchas pruebas en tu vida, pero Él te sacará de ellas. Ni el fuego te quemará, dice. Por el fuego no te quemará, ni las llamas arderán en ti. Te estás diciendo que cuando tú estás agarrado de las manos de Dios y sos un cristiano honesto, no vas para ese lugar del infierno que dice la bendita palabra. Por eso te dicen, ni el fuego te quemará. Ahí te da a entender el lugar del infierno, que no te tocará a ti tampoco. Cuando tú eres un cristiano honesto, un cristiano que va buscando tu salvación. Y cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, donde te dicen los ríos, no te negará, no te ahogarás, te quiere decir, en los problemas que tienes. Dios te va a sacar de ahí. No te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Ni el infierno te va a tocar, te quiere decir la bendita palabra. Cuando tú eres un cristiano honesto. Dios te bendiga, hermano. Dios me lo bendiga a todos. Juan Carlos Vanegas, Dios te bendiga. Iset Nicolás, Dios me lo bendiga, hermano. A todos los que están ahí atrás, que no los miro. Dios me los bendiga, y a los que se están uniendo y a los que no también. Esta bendita palabra la van a ver. No solo aquí. Y aquí clarito nos dice que cuando, aquí el versículo Isaías 43, te está diciendo claramente que cuando tú, donde te dice aquí, y cuando pases por las aguas,
yo estaré contigo. Cuando pases, te quiere decir cuando pases por las dificultades en tu vida, Dios estará contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Te está diciendo que ni el infierno te puede tocar, si estás bien agarrado de las manos de Dios. Pero si estás chueco, más ligero te va a quemar. Ahí te está diciendo cuando tú tienes la confianza en Dios. Estamos hablando sobre la confianza. Pero cuando tú confías y dudas, tú estás mal. Tú tienes que tener una confianza en tu corazón que estás sirviendo a Dios. Y que ese Dios te va a sacar de lo que tú estás. Deja que las tormentas vengan. Solo pídele a Dios en oración. Cuando estás en un apuro o tienes a un problema o algo, solo pídele a Dios y Él te sacará. Solo deja el tiempo que corra. Sé un cristiano humilde y pídele de corazón. Y Dios te va a sacar de ahí. Cuando acuerdes, estás sin ningún problema en tu vida. Solo tienes que esperar. Dios te prueba también, no creas que no. Dios te pone planes, te pone pruebas grandes. Para ver hasta dónde eres tú, si es que en realidad lo amas a Dios. O amas más al mundo que a Él. Aquí donde te dijo la bendita palabra, Isaías 43. Por el fuego no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Te está diciendo claramente que cuando tú eres un cristiano honesto, ni el infierno te tocará. Porque va buscando tu salvación. Ni el enemigo te puede tocar. Aquí donde entender que Dios promete estar contigo en los momentos difíciles. Donde te digo aquí, si te ahogas, Él te saca del ahogamiento que tienes, de tus problemas en tu vida. Y cuando pases por las aguas, dice la bendita palabra, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Ni el infierno te tocará. Cuando tú estás agarrado de las manos de Dios. Cuando tú eres un cristiano que no eres un cristiano corrupto o hipócrita. Ni el fuego te quemará, dice. ¿Por qué te dice eso? Porque estás buscando tu salvación. No lo estás haciendo solo por ir a la iglesia, sino que estás buscando aquella entrada al reino de Dios. Por eso aquí te dice la bendita palabra, aquí te da a entender. Dios promete estar contigo en los momentos difíciles. No importa lo que enfrentes, Él te protegerá y te guiará. Confía en Él. Solo tienes que confiar en Dios. Estamos hablando de la confianza en Dios. Y dice aquí el 3, Isaías 43:3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Y aquí está poniendo un ejemplo, estas ciudades. Pero el que se las dio confiaba en Dios. Dios nos ama tanto que dio todo por nosotros, incluso su más preciado tesoro. Él nos protege y nos salva porque somos valiosos para Él. Eso es lo que somos nosotros. Dice que somos lo más preciado para Dios. Cuando tú entras a la presencia de Dios y eres un cristiano honesto, Dios nos ama tanto que dio todo por nosotros, incluso su más preciado tesoro. Él nos protege. Aquí donde dice la bendita palabra que dio lo más preciado tesoro fue a su Hijo que mandó a morir por ti y por mí, para darte salvación. Dios nos ama tanto que dio todo por nosotros, incluso su más preciado tesoro, que es su Hijo. Él nos protege y nos salva porque somos valiosos para Él. Somos grandes para Dios. Tal vez tú no puedes valer nada para nadie aquí en esta tierra. Pero cuando tú buscas a Dios y te arrepientes, tú eres lo más valioso en esta tierra. No vale que tengas lo que tengas. De nada te sirve que tengas sabiduría, que seas un científico, lo que seas. Pero si no tienes a Dios en tu corazón, estás perdido. De nada te va a servir lo que tengas. Porque todo eso se queda aquí en esta tierra. Y si tú no buscas a Dios, también te vas a quedar. De nada te sirve lo que tengas. Lo único que te salva a ti y tienes lo más preciado en tu vida, en tus hijos, en tu familia, es que sirvas a Dios. Lo que tengas en esta tierra es pura vanidad. Eso se queda aquí. Porque tú sabes bien que el día que te mueras,
No vas a llevar nada, nada. De polvo fuiste, dice la bendita palabra, y al polvo volverás. Entonces no pienses tanto en tener. Piensa en lo que Dios te da. Sé un hombre o una mujer agradecida de lo que Dios te da. Con lo poquito que te da para la salud, la comida. No seas tan ambicioso. Hay gente que tiene 200 manzanas, tiene 1000 manzanas y quieren 1000 más. Por eso cuando acuerden no tienen nada. Todo se los quita Dios. Por la ambición. Confórmate con el... Dice que hay que conformarlos con el bocado de comida diario. Con la ropa que tienes. Porque no sabes el día de mañana. Hoy puedes andar caminando. Mañana puedes estar grave en un hospital. Te pasa un accidente. De nada te sirvió. Mire ese guatemalteco que llegó allá. Una mansión de miles de dólares. Porque solo comía marucha aquí, en Estados Unidos. Por hacer esa gran mansión que tenía. Solo duró 3 meses allá. Solo la disfrutó 3 meses y estuvo como casi 20 años en Estados Unidos haciendo esa casa. Entonces así te va a pasar a ti también, por la ambición. No comía, dice, no compraba carro ni nada, solo por andar mandando el dinero para estar haciendo una casa. Ahí quedó la casa para otro. Y esos son ejemplos para nuestras vidas. Todo eso se queda, es pura vanidad. Y aquí dice la bendita palabra, porque a mis ojos fuiste. Eso es lo que somos nosotros para Dios. Grandes en su presencia. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable. Y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Aquí te está diciendo este versículo que Dios, cuando tú confías en Él, después de ser nada en la vida, después de ser un vicioso, después de ser una persona que no valías nada, Dios te puede engrandecer en tu vida. Ser un gran profeta, ser una gran persona que ande por todo el mundo predicando la bendita palabra, después de no ser nada. Pero como tú puedes lograr eso, que seas un cristiano honesto, un cristiano digno. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable. Y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Para tu vida. Aquí te está dando a entender la bendita palabra que Dios nos ama mucho y tanto que dice que somos preciosos y honorables a sus ojos. Eso es lo que somos nosotros, adorables a sus ojos, preciados para Dios. Somos preciados y honorables a sus ojos. Él nos protege porque somos importantes para Él. Eso somos nosotros. El mundo te puede aborrecer. No creas que solo porque en veces cuando tú tienes el mundo, por eso es que te quiere, porque tienes ganado, tienes carros, pero el día que te miran acabado, no te acerca ninguno, pero ni para darte aunque sea un vaso de agua, porque ya te comieron todo lo que tenías. Así como Judas, son unos Judas la mayoría. Cuando tú tienes, andan encima de ti, pero cuando tú no tienes nada, nadie se acerca a ti, a tu vida. Te desprecian. ¿Pero por qué? Porque no tienes nada. Pero el único que no te desprecia a ti es Dios. Seas que tengas o no tengas. Ese es el único amigo tuyo en tu vida. Ese es el único hermano. Pero a ese es el que no quieres tú. A ese es el que le juegas mal tú. Te burlas de él. Vas a la iglesia solo para que te miren. Haces lo que tú quieras en el camino de Dios. No haces lo que Él te manda hacer, sino que haces lo que tú quieres en el camino de Dios. Entonces tú a ese no le obedeces, sino que le obedeces a los del mundo. Vamos a ir a Juan. Primera de Juan. Vamos versículo por versículo, hermanos. Primera de Juan 5:14. Y ponle cuidado a lo que dice la bendita palabra o los versículos. Primera de Juan.
Y esta es la confianza. Dice Primera de Juan 5. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Esa es la confianza que nosotros tenemos que tener en Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Te está diciendo que cuando tú pidas algo que necesites, algo que te hace falta en tu vida, pero no te pongas a pedir carros, casas. Si ya tienes una casa, ¿para qué quieres otra? Si ya tienes un carro, ¿para qué quieres otro carro? Entonces Dios te está viendo que tú eres un ambicioso. Ya no estás pidiendo porque necesitas, sino que estás pidiendo porque la ambición te está matando. Entonces Dios no te va a ayudar. Lo único que Dios va a pensar es que tú eres un ambicioso. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí nos da a entender que Dios siempre está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Si pedimos algo que está de acuerdo con su voluntad, Él nos escuchará. Y es como un padre que siempre quiere lo mejor para sus hijos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Dios quiere todo para nosotros. Lo único que debemos hacer es ser unos cristianos honestos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa, dice el 15. Primera de Juan 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios te cumple. El que no cumple eres tú. Dios te cumple. Él no se queda con esto que nos ha prometido. Él cumple con su deber de bendecirte, de darte todo lo que tú le pides. El mal agradecido somos nosotros. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios siempre escucha nuestras oraciones, especialmente cuando pedimos algo que está en línea. Cuando te dice que está en línea es porque lo necesitas. No que estés pidiendo lo que no necesitas. Lo que está en línea Dios te lo da con su voluntad. Así que cuando oramos podemos estar seguros de que Él nos ha oído. Pero cuando te necesitas algo, no que estés pidiendo que tienes una casa y quieres otra casa. Dios no te va a escuchar, te dice. Lo que está en línea, lo que Dios está viendo que necesitas. La bendita palabra te habla claramente. Vamos a ir a Salmos, hermanos. Salmos, vamos a ir, hermano. Salmo 91. Es lo que te dije aquí, el Salmo 91. Este también es de confianza, este salmo. Los otros días los prediqué todos. Qué lindo salmo ese. No solo ese hay. Hay otros igual. Salmo 91, 1:12. 1:2, perdón. Y dice aquí, Salmo 91, diré yo a Jehová esperanza mía. Perdón, 1 y 2. Salmo 91, 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Impotente. ¿Sabes bien cómo te dice? Cómo Dios te cuida. El que habita al abrigo del Altísimo. Cuando te dice cuando habitas es que tú has entrado a la presencia de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo. Al que le da la honra y la gloria a Dios. Morará bajo la sombra del Omnipotente, que es Dios el Padre. Destaca la protección y seguridad de Dios. Y mora en su refugio. Implica vivir en su presencia, confiando siempre en Él. Y como en una casa segura donde nada malo ocurre. Eso te dio a entender el primer versículo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí nos da a entender que destaca la protección y seguridad de Dios. Mora en sus
Refugios implica vivir en sus presencias y confiando siempre en Él como en una casa segura donde no hay nada malo que ocurra. Estás en las manos de Dios. Nada te puede tocar ahí. Y dice el 2, diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tienes esa confianza puesta en Dios. Cuando tú hagas algo, te dijo la bendita palabra atrás, que tienes que poner esa confianza en Dios. Esa confianza que salga de tu corazón, que no salga de aquí de la boca para afuera. Aquí te da a entender que nos dice que Dios es nuestro refugio y fortaleza, un lugar seguro en tiempos difíciles. Nos enseña que podemos confiar en Él para protección y fuerza cuando tenemos miedo o preocupación. Cuando tienes miedo o preocupación, dice que tienes que confiar en Dios, que ese es tu refugio. Dice Salmo 91. No está aquí estos versículos. Él te librará, dice, del caso. Este versículo, este salmo, es de pura protección, de confianza en Dios. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Aquí nos da a entender que Dios te protege de todo el peligro. Y como un pájaro protege a sus polluelos, bajo sus alas Dios te protegerá de todo mal. Este versículo es una protección a nosotros. Por eso muchos lo leen antes de salir. Salen de sus casas y lo llevan a la mente. Esta es una gran protección divina de nuestro Dios. Y dice el 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. En escudo y adarga es su verdad. ¿Sí entendiste lo que te dijo el 4? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y escudo y adarga es su verdad. Aquí te da a entender que nos dice que Dios nos protegerá como un pájaro. Protege a sus polluelos bajo sus alas. Él nos mantendrá seguros. Y no debemos temer. Tú no puedes temer cuando estás en las manos de Dios. Teme cuando tú eres un hipócrita. Allí tienes que temer. Pero cuando tú estás y eres un cristiano honesto. Yo sé que peco. Todos pecamos. Seas pastor o seas ministro. O seas misionero, lo que seas. O apóstol. Todos pecan. Entonces lo único que tú tienes que hacer es arrepentirte cuando cometes un pecado grande. Todos los pecados Dios los perdona. Todos. Todos los pecados que tú tienes en tu vida o cometes, Dios te los perdona. Nada más que no los vayas a agarrar de juego. El único pecado, solo hay un pecado que es de muerte. Blasfemar sobre el Espíritu Santo. Ese no tienes perdón ni en esta muerte ni en la otra. Pero todos los pecados son perdonados. Por eso Pablo le preguntó, solo 7 veces vas a perdonar. 7 le dijo, y 70 veces 7 más, y infinito. Infinito quiere decir que te va a perdonar todo en tu vida. Seas lo que seas en tu vida, Dios te va a perdonar. Pero también, no solo porque Dios perdona, tienes que estar haciendo pecados todos los días. Tienes que salirte de ese pecado. Nos vamos a ir a 2 de Corintios. Segunda de Corintios 5:7. Ponle cuidado a la bendita palabra. Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Andamos por fe, en confianza. Confianza es fe también. Confiar en algo que tú no miras. La fe es cuando tú tienes una fe en alguien que no miras. Así como nosotros confiamos en Dios. Y no tenemos esa certeza de ver a Dios personalmente, pero lo sentimos. Tenemos esa fe y esa confianza en Dios que Él mira por nosotros. Es una cosa que no se mira, pero se siente en nuestros corazones. Y sabemos
Por esta bendita palabra sabemos que hay un Dios y que hay un Hijo que vino a morir por nosotros para darnos vida eterna. Porque por fe andamos, no por vista, no solo por andar viendo, sino que tienes que tener fe en nuestro Padre Celestial. Aquí nos da a entender que la Biblia nos dice que debemos vivir por fe, no por lo que vemos. Esto significa que confiar en Dios y en sus promesas, incluso cuando no podemos ver el resultado. Cuando tú pides, tienes que tener calma. Cuando tú le pides a Dios y necesitas algo, tienes que tener calma, no solo de decir que otro día te lo va a dar. Por eso te está diciendo. La Biblia nos dice que debemos vivir por fe, no por lo que vemos. Esto significa confiar en Dios y en sus promesas, incluso cuando no podemos ver el resultado. Pero dice el 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. ¿Sí entendieron lo que les dijo la bendita palabra aquí? Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, de la carne quiere decir, y presentes al Señor. Aquí nos da a entender que nos dice que preferimos estar en el cielo con Jesús que aquí en la tierra. Y es una promesa de vida eterna con Él. Donde te dijo aquí, quisiéramos estar ausente del cuerpo. Y aquí donde dice presente al Señor, que queremos estar en la presencia de Dios en espíritu. Que no queremos estar ya en esta tierra, sino que queremos estar en espíritu y irnos de aquí, que Dios venga por nosotros. Dice que preferimos estar en el cielo con Jesús aquí en la tierra. Y es una promesa de vida eterna con Él. Vamos al Salmo. Vamos a ir al Salmo otra vez, hermanos. Estamos hablando de la confianza. De la confianza en Dios. Salmo 62. 62:3. ¿Hasta cuándo maquinaréis? Dice la bendita palabra. Aquí nos hace una pregunta. El versículo aquí nos hace una pregunta. Salmo 62. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, y como pared desplomada, y como cerca de derribada? Te está haciendo una pregunta aquí. Que si tú vas a seguir así, como una cerca derribada, y como pared desplomada, y como una cerca, ¿hasta cuándo? Te hace una pregunta aquí. Vas a estar así, sirviéndole a Dios, si nunca vas a componer las cosas con Dios. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, y como pared desplomada, y como cerca derribada? Lo está poniendo un ejemplo, que si así vamos a seguir en el camino espiritual, que hasta cuándo te vas a componer. Aquí nos da a entender que nos dice que no debemos confiar en nuestras propias fuerzas y poder, sino en Dios. Él es nuestra verdadera fortaleza y refugio. Te está diciendo que no pongas la confianza en ti mismo, sino que pongas esa confianza en Dios, para que seas un cristiano limpio, honesto. Esa confianza te lleva a ser grande en tu vida espiritual. La confianza, la fe y el amor. Solamente consultan para arrojarles de su grandeza. Aman la mentira. Aquí casi te está diciendo claramente que si vas a seguir así, como una pared derribada, y que aplastan a un hombre, dice. Ahí está poniéndote, dice, un hombre. Se está refiriendo a Dios. Y aquí te dice el 4 claramente. Solamente, Salmos 62:4. Solamente consultan para arrojarles de su grandeza. Aman la mentira con sus bocas. Bendicen pero maldicen en su corazón. Selah, dice. Dios dice. Así son muchos
pastores, ministros, profetas, apóstoles, ovejas, así son también. Se burlan de Dios. Por eso te dijo allá atrás en el versículo que si vas a ser como una pared. Tratando todos vosotros de aplastar. Aquí se está refiriendo a los cristianos que han buscado a Dios, tratando de vosotros aplastar y con pared, como una pared desplomada y como cerca derribada. Nos está poniendo un ejemplo aquí, la bendita palabra, en este salmo. Que si hay montones que están derribados, van todos los días a la iglesia y están más sucios. Igualito los que están allá afuera en el mundo. Y van todos los 7 días y se sofocan por ir a la iglesia. Todos los días. Y están sucios como los que están allá afuera en el mundo. Pero ellos son felices así. Solo porque los miren ir a la iglesia y con la Biblia. Pero nunca hacen nada para Dios. Solo piden. Pero nunca se ponen de ayuno un día a darle gracias a Dios por lo que ha hecho por ellos. Sino que solo piden y piden. Pero de Dios no se acuerdan. Dale un sacrificio, una ofrenda en ayuno, en oración todos los días. Y apartar un día solo para Dios. Mejor lo apartan para andar en fútbol. Andar en paris de las familias, quinceañeras. Para eso apartan los domingos. Pero poner un día a Dios en ayuno y decirle, Padre, hoy voy a ayunar, te voy a dar un sacrificio, te voy a dar una ofrenda a ti. Que la ofrenda mejor se la van a dar al diablo y afuera al mundo. Solamente consultan para arrojarles su grandeza. Aman la mentira y con sus bocas bendicen, pero maldicen con su corazón. Así son un montón de pastores. Solo te ocupan para los diezmos y ofrendas. Maldicen con el corazón, dice. Practican la bendita palabra con la boca, pero maldicen en su corazón. Sí, qué lindo dice este versículo. Para esos hipócritas. Solamente consultan para arrojarle de sus grandezas. Aman la mentira con sus bocas. Bendicen, pero maldicen en su corazón. Aquí nos da a entender que indica que aunque entienden, se desacreditaron, incluso en posesiones de poder. Y no debemos desanimarnos. Y es cambio. Debemos confiar en Dios sabiendo que Él está con nosotros. Hay muchos que cambian. Después que Dios les ha dado todo. Después cambian. Son posesiones de poder. No debemos desanimarnos. Dice la bendita palabra. Te está hablando cuando tú eres oveja y tu pastor cambia. Y es un pastor diferente después. Después que era un pastor humilde. Y le va dando la espalda a Dios día a día. Entonces ya no te mira como te miraba antes, con aquel amor, sino que te mira con desprecio. Por eso no te debes de confiar de nadie. El único que te puede, el que es tu amigo es Dios. Tu pastor te puede engañar, llevarte por un camino equivocado. Tu apóstol, como le llamas, profeta, como le llamas, ese te puede llevar por un camino equivocado, a la perdición. Vamos a ir a Santiago. Ponle cuidado, vamos a ir a Santiago. Bendito Dios, Dios me lo bendiga grandemente. La bendita palabra es clara, no lo dice uno. En vez de hay gente que se pone con el que predica la bendita palabra, no lo dice uno, lo dice la bendita palabra. Cuando la bendita palabra lo trata de perro, es la bendita palabra que te los está tratando así. Cuando te dice cuando le dice a las hermanas que son como, las hermanas que son como una argolla metida en un cerdo, la nariz. Es la bendita palabra que les está diciendo. No lo dice el que está predicando. Dice que la mujer bonita es como una argolla en la nariz de un cerdo. Sin sosiego. Y entonces no lo dice uno, lo dice la bendita palabra. Entonces al que no le guste, pues que se enoje con Dios. No con uno. Nosotros no tenemos la culpa de lo que dice la bendita palabra. Y cuando tú estás en contra de la verdad, tú no eres cristiano, tú eres un religioso. Cuando tú aceptas la bendita palabra, sos un buen cristiano.
porque quieres salvarte, pero cuando rechazas la verdad, tú eres un religioso. Tú no quieres saber nada bueno de la bendita palabra de Dios. Así de fácil está la bendita palabra. Santiago 1, 6. Pero pide con fe, no dudando. Te dice la bendita palabra que cuando tú le pidas a Dios y estás en una prueba, Dios te bendiga, prima Fátima Mejía. Saludos a la familia. Saludos, que Dios me los bendiga a todos. Pero pide con fe. Te está diciendo que cuando tú pidas con fe, y atrás en el versículo anterior te dijo que cuando pidas, que pidas cuando tú necesitas algo, no lo que tú tienes. No necesitas pedir lo que no necesitas. Cuando tú pides algo, pídele a Dios cuando tú necesitas algo en tu vida. Te dijo claramente que cuando Dios mira que está en línea lo que estás pidiendo, Él te va a escuchar. Pero si estás pidiendo, tienes un carro, tienes una casa y quieres otra casa y otro carro, entonces Dios te está viendo que sos un ambicioso. Y aquí te está diciendo el 6, Santiago 1:6. Pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que solo suenan y se va. Y Dios no te escucha, te quiere decir. Cuando pides una cosa que no necesitas. Yo como a Dios solo le pido salud. Eso es lo único que le pido, y que me dé fuerzas para seguir adelante. Después todo viene por añadidura. Después las bendiciones vienen porque Dios las pone. Yo solo le pido salud. Que me tenga bien para seguir adelante en el camino bendito de Dios, y que me dé fuerzas. Yo no necesito más de eso. Que me dé fuerzas para estar bien con salud para trabajar. Esas son las dos cosas más importantes. La salud. ¿De qué te sirve que tengas dinero si estás podrido en un hospital? ¿De qué te sirve que tengas todo si no te puedes menear en un hospital? No puedes ni levantarte a beber un vaso de agua. ¿De qué te sirve el dinero? ¿De qué te sirve toda la riqueza que tienes? Entonces pídele salud a Dios, que te tenga bien. Y si tienes riqueza, pues dale gracias a Dios también, porque te tiene las dos cosas. Pero pide con fe, no dudando, dice la bendita palabra. Santiago 1:6. Pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Te está diciendo claramente que cuando tú pides lo que no necesitas, es como que pidas que no estés pidiendo nada, porque Dios no te va a dar nada. Dice que es como las ondas del mar que se arrastran por el viento y echadas de una parte a otra cuando pides. Cuando pides con duda. Porque hay muchos que se dedican a orar y están pidiendo con duda. Pero quieren que de noche a la mañana Dios les dé. Pero ellos no hacen ni un sacrificio para Dios. Solo piden. Por eso dice Mateo, no seas como los gentiles que tienen el costumbre de la pidedera. No seas como ellos. Aquí nos da a entender que cuando le pidamos algo a Dios, debemos creer que Él puede y lo hará. No dudes, porque la duda puede impedir. Te está diciendo, donde te digo que las olas, sos como las olas del mar, cuando pides con duda. Que cuando pides con duda, puede impedir que recibas lo que pides. Está diciendo claramente la bendita palabra. Y te dice aquí el 7, no pienses pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Te está diciendo que cuando pides con dudas no vas a recibir nada. Allá te dijo en el versículo 6 que es como las ondas del mar, que se las lleva el viento cuando pides con duda. Entonces cuando tú pides con fe a Dios, que Él ha prometido no dejarte tirado en el camino. Pero cuando tú estás dudando, te está diciendo que sos como las olas del mar, como las ondas del mar, que se van y se vienen y nadie te escucha. Y aquí te está diciendo más claro, no pienses pues quien tal haga que recibirás cosas alguna del Señor. No vas a recibir nada.
Y recibir también depende cómo tú camines en el camino de Dios. Pero cuando sos hipócrita, no recibes nada tampoco. Aquí te da a entender que no esperes recibir nada de Dios. Mira que claro te dice. Que no esperes, te dice Santiago 1:7. No pienses pues quien tal haga que recibirás cosas alguna del Señor. No vas a recibir nada si pides con duda. Y aquí te está diciendo claramente la bendita palabra. No esperes recibir nada de Dios. Si dudas de Él, la fe es esencial para recibir sus bendiciones. Que cuando pidas con fe. Con aquella humildad. No pensando que si te lo da, vas a ir a hacer todo lo que tú quieras con lo que Dios te da. Ahí te dijo que no pienses que te va a dar, dice. Si pides con duda. No esperes recibir nada de Dios. Si dudas, Él es la fe y es esencia para recibir sus bendiciones. Te dijo claramente ahí. Vamos a ir a Salmos, hermanos. Vamos a Salmos, hermanos. Amigos y familiares, Dios me los bendiga. Salmo 145. Dice la bendita palabra en Salmo 145, 26. 18, perdón. Cercano está Jehová, dice. Salmo 145, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Y a todos los que le invocan de verdad. No hay hipócritas. Aquí te está diciendo claramente. A los que lo invocan, te está diciendo claramente. Te está diciendo claramente, cercano está Jehová. Pero del hipócrita está lejos. No creas que solo es de decir, como siempre te digo, ir a la iglesia solo para que te miren. Cuando tú eres un cristiano deshonesto, un cristiano rebelde, lo que te vienen a ti son desgracias en tu vida. Ponte a pensar eso. Cuando tú tienes muchas pruebas en tu vida y sos cristiano, es porque no estás haciendo las cosas bien en el camino de Dios. Dios te empieza a castigar poco a poco. Pero cuando tú sos un cristiano limpio, un cristiano, no sos perfecto. Porque solo perfecto fue Dios, Jesús, en esta tierra. Solo Él. Nadie es perfecto aquí en esta tierra. Ninguno. La bendita palabra dice que ninguno es digno de ser santo en esta tierra. Pero te dice santifícate, si puedes. Te está diciendo que te apartes del pecado, que te apartes de la desobediencia y que hagas lo mejor para Dios. No lo que tú digas. Y aquí te está diciendo, cercano está Jehová a todos. No solo dice a uno, a todos los que le invocan. Lo invocan, los que lo buscan. Los que hacen las cosas bien delante de su presencia. Ahí está Dios contigo. Y a todos los que le invocan de verdad, de veras, dice. Pero de veras te dice, no con hipocresía. Los que le invocan de veras, de verdad. No sé si entiendes esa palabra que dice de verdad. Ahí te está diciendo claramente que Él no quiere hipócritas ni corruptos. Aquí nos da a entender que nos dice que Dios está cerca de todos los que lo llaman con sinceridad. Te está dando a entender el versículo que Dios está con todos aquellos que le llaman con sinceridad. Y esto significa que cuando oramos con corazón sincero, Dios está siempre presente, listo para escucharte. Cuando le oras con corazón, dice, abierto, con corazón sincero, no con hipocresía. Nos dice que Dios está cerca de todos los que lo llaman con sinceridad. Y esto significa que cuando oramos con corazón sincero, Dios está siempre presente y listo para escucharnos. Por eso ahí te dijo claramente, a todos los que le invocan de verdad. Está diciendo claramente. Y te dice aquí el 19. Y cumplirá. Dios no es mentiroso. Aquí Dios te cumple aquí.
Aquí está donde Dios te cumple. Salmo 145, 19. Y cumplirá el deseo de lo que le temen. Te va a cumplir todo. Cuando tú eres un cristiano temeroso a Dios. Que te apartas lo más que puedas del pecado. Cumplirá el deseo de lo que le temen. Y oirá a sí mismo el clamor de ellos. Y los salvará. Dios te va a escuchar a ti cuando sos un cristiano honesto. Pero ahí te dijo claramente, te está poniendo varios ejemplos ahí, donde te dijo que eras como las olas del mar, cuando pides y pides con duda, o haces las cosas con duda, o sirves a Dios con hipocresía. Casi te está diciendo lo mismo también. Y cumplirá el deseo, aquí Dios te cumple en este versículo, aquí cumplirá el deseo de los que le temen y oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Aquí te lo da a entender que Dios cumple los deseos de aquellos que le temen. Y esto significa que si amas y respetas a Dios, Él te dará lo que tu corazón desea. Qué lindo es cuando tú cumples la verdad. Y que seas un cristiano limpio. No hipócrita. Te está diciendo claramente que cuando sos un cristiano limpio, Dios cumple los deseos de aquellos que le temen. Esto significa que si amas y respetas a Dios, Él te dará lo que tu corazón desea. Qué lindo este Salmo 145. Y dice aquí, Jehová guarda todo lo que le aman. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos, los que están allá afuera en el mundo. Y impío eres tú también cuando sos un cristiano que sos sucio en el camino de Dios. Sos un impío también. Sos un lengón. Hablas lo que no tiene que saber la demás gente. Que sos un lengón. Tienes la lengua así de larga y vas a la iglesia todos los días. Y hablas del hermano, hablas de cualquier persona. Entonces tú no eres cristiano. Tú lo que andas buscando es la misma condenación, por muy cristiano que te creas. Porque la bendita palabra no miente. Dice que cuando tú eres así, Dios detesta a esas personas. O sea, que por muy cristiano que te creas, Dios te detesta, dice. Y entonces tú estás mal en el camino de Dios. Tenemos errores en nuestras vidas. Cristianas, todos tenemos errores. Como dijo Pablo ayer que les prediqué. Pablo dice claramente que ya nosotros no somos por parte de nosotros que pecamos, sino que es el pecado que traemos en nuestras vidas desde que nacemos del vientre de la madre. Ya somos pecadores. Venimos con el pecado porque somos hechos del pecado. Peleamos, dice, con el bien y el mal, nuestras vidas cristianas. Y eso hasta que los muramos vamos a dejar de pelear. Porque si te dejas domar del pecado o de la maldad, tú te vas a perder. Y entonces nosotros tenemos una lucha grande espiritual. Todos los días, en sueños, en todo. No creas que es fácil, pero difícil para Dios no es. Pruebas todos los días. Cosas que nos vienen. Cosas que aparecen de noche a la mañana. Tal vez tú no te das cuenta, pero otro día te das cuenta. Y entonces esas son luchas espirituales. Con el mal. Dice Pablo que ya no es culpa de nosotros pecar, sino que es el pecado que traemos en nuestras vidas desde que nacemos. Jehová guarda a todos los que le aman y más destruirá a todos los impíos. Los impíos son los que están allá afuera en el mundo que no conocen a Dios. Los va a destruir, dice. Con toda mi familia. Si no conocen a Dios. Aquí nos da a entender que Dios cuida a aquellos que lo aman y siguen sus caminos, pero aquellos que no lo hacen no recibirán sus protecciones. Clarito te está diciendo. Y tú también te estás poniendo terrenal aquí y te estás poniendo espiritual. Cuando tú vas mal por el camino de Dios y te crees un gran cristiano, también a ti Dios no te va a escuchar y ni te va a proteger, ni te va a proteger tampoco. Entonces tienes que hacer las cosas bien en el camino de Dios. No vale decir yo voy a la iglesia y echarte la Biblia al lomo. Las cosas de Dios no son así nomás. No vale decir yo soy cristiano. Tenemos pruebas en la vida. Pero las pruebas pasan. Depende cómo tú actúes en el camino de Dios. Esas pruebas tienen que pasar. Cuando tú tienes una prueba de aflicción, de lo que sea, solo le pides a Dios. Ponlo todo en las manos de Dios y mirarás que vas a ser libre de cualquier prueba que tengas en tu vida.
A mí me han venido pruebas grandes en mi vida. Y todavía tengo una, pero esa cualquier rato la voy a destruir. En oración, ayuda. No necesitas meterte a problemas, solo deja todo en las manos de Dios. Y pídele a Dios por esa prueba que te está matando día a día. Y dice aquí, Dios cuida a aquellos que lo aman. Sigue y sus caminos, pero aquellos que no lo hacen no recibirán su protección. Y está hablando terrenales, los impíos que están afuera en el mundo y los que están sirviendo a Dios, que lo sirven de aquí de la boca para afuera, que son unos hipócritas. Eso tampoco, no habrá protección para ellos. Vamos a Mateo, hermanos. Mateo 6:26. Ponle cuidado a lo que dice aquí. Este es un versículo. Mateo 6. Estamos en Mateo 6:26. Dice aquí la bendita palabra, mira las aves del cielo. Aquí te pone un ejemplo. Aquí te pone un ejemplo en este versículo, Mateo 6. Mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ponle cuidado como dice este bendito versículo tan más lindo que es. Que las alimenta, no vales vosotros mucho más que ellas. Aquí te hace una pregunta que si tú no vales más que las aves para Dios. Y entonces, ¿por qué dudas tú de Dios? ¿Por qué tú dudas de hacer las cosas bien en la presencia de Dios? Te está diciendo claramente que si tú piensas que sos menos que las aves, te está dando a entender que Dios aquí puede hacer todo por ti cuando tú lo buscas. Cuando tú entras a la presencia de Dios con corazón limpio, Él puede hacer todo por ti. Si lo hace por las aves, te da a entender aquí. Mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vales vosotros mucho más que ellas? Te hace una pregunta. Que si tú no vales más que las aves para Dios. Pero tú vales mucho para Dios cuando sos un cristiano limpio. Pero cuando tú eres un cristiano sucio, un cristiano rebelde, tú no eres nada para Dios tampoco. Aquí lo de entender que Dios cuida las aves que no siembran ni cosechan. ¿No crees que cuidará aún más de ti? Te hace la pregunta. No te preocupes, confía en Él. Solo tienes que poner esa confianza aquí. Te dijo claramente ahí que si tú piensas que tú eres menos que las aves, te puso un ejemplo ahí. Dios siempre está con nosotros. Te puso el ejemplo ahí de las aves. Que si tú piensas que sos menos que las aves, ¿por qué Dios no va a hacer nada por ti? Si hace todo por las aves. Que no le sirven, pero tú sí le sirves. Dios quiere que nosotros los salvemos, que no los perdamos en este mundo. Que no los perdamos por ese camino equivocado que todo el mundo va. Dios dice que no desea la muerte para un ser humano aquí en esta tierra. Pero nosotros mismos buscamos esa muerte. Nosotros mismos vamos por ese camino equivocado del mundo. Le tiene más pesar servirle a Dios, el que le da la vida, el que le da la salud, el que le da el bocado de comida, el que le da las fuerzas para que vayan a buscar el bocado de comida para sus hijos. Mejor prefieren estar en las manos del diablo, que no les ofrece nada, sino que solo la muerte. A ese es que le adoran. Mujeres y hombres. Pero Dios los está esperando a cada uno de nosotros ese día, que los esté juzgando, grandes y pequeños. Ahí unos van a ser para vergüenza de Dios.
Los que sean para vergüenza de Dios van a ser empujados para el agua de fuego. Ahí se van a acordar todo lo que hicieron aquí, en esta tierra. Que nunca fueron unos hombres, unas mujeres rebeldes que nunca entendieron la bendita palabra de Dios. Ahí va a ser el rugir de dientes de cada uno de nosotros. Ahí va a ser donde dice que va a ser la separación de Dios con nosotros. Nunca jamás volveremos a oír la bendita palabra de Dios. Porque vas para el infierno. Ahí no hay palabra de Dios. Ahí solo hay destrucción en tu vida. Hebreos 13:6. Nosotros tenemos que ser unos cristianos honestos. En vez tenemos, como les digo, hermanos, tenemos errores en la vida, pero hay que arrodillarnos y decirle a Dios, perdónalos, Padre. Tenemos que confesar los pecados, dice. Y el que no lo confiesa ya es condenado. Porque si tú aumentas pecado y pecado en tu vida espiritual, tú lo que estás haciendo, dice esta bendita palabra, que cuando tú cometes pecado y no te arrepientes, ni te pones de rodillas a pedirle perdón a Dios, vas acumulando ira contra Dios para el día del juicio. Entonces, estás acumulando enojura para Dios contra ti. Entonces tú no vas por buen camino. Dice que nosotros, cuando somos unos cristianos rebeldes, unos cristianos que no entendemos y no hacemos lo que Dios nos manda a hacer, hacemos ira contra Dios para el día del juicio. ¿Y tú sabes dónde es el juicio? El juicio es el infierno. Y dice aquí Hebreos 13. De manera que podemos decir confiadamente en el Señor, es mi ayudador, y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No tienes que tener miedo de nada cuando estás en las manos de Dios. Aquí no te entender que nos dice que no debemos tener miedo de nada ni de nadie, porque Dios está con nosotros. Él es nuestro ayudante y protector. Y acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, y considerad cuál haya sido el resultado de sus conductas e imitad su fe. Pero te está diciendo que te pongas sobrio de lo que te ha enseñado ahí el pastor. ¿Qué fue lo que te enseñó? ¿Cuál fue la conducta que te dio? Que no vaya a ser que te vaya a engañar. Y acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Aquí te da a entender que nos anima a recordar a aquellos que nos han enseñado la palabra de Dios. Nos insta a considerar el resultado de su forma de vida y a emitir su fe. Pero te está diciendo que te pongas sobrio. ¿Qué es lo que te enseñó tu pastor? ¿Qué es lo que te enseña? Dios me los bendiga, hermanos. Dice aquí la bendita palabra. Vamos a irnos a Proverbios otra vez. Síganme en TikTok si quieren. Para allá voy ahorita a predicar la bendita palabra. Si quieren seguirme en TikTok, ahí está Denny Galvez. 96 parece. 95, no me acuerdo. 56. Proverbios 29-25. Es lo que dice la bendita palabra aquí. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Póngale cuidado a lo que le dice el versículo. Proverbios 29-25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y el que tiene temor de Dios, dice. El que hace las cosas con temor. Y quiere ser un cristiano, pero está haciendo las cosas con temor. Y que no tiene esa fe. Y no tiene esa certeza en su corazón. De esa confianza en Dios. Pero dice que pondrá lazo en él mismo. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Aquí nos da a entender que el temor a las personas pueden ser una trampa. Pero confiar en Dios te mantiene seguro. Y esto significa que no debes preocuparte porque lo que
otros piensan de ti. En cambio, confía en Dios y Él te protegerá. Dice que no importa lo que la gente piense de ti. Tú no le estás dando gusto a la gente. Sea que prediques bonito, o sea que prediques mal o lo que sea. Contándote salgas de la verdad. Tú no importa lo que la gente diga de ti. No le des gusto a la gente. Porque la gente a ti no te va a salvar. No te va a salvar tu pastor. No te va a salvar tu iglesia. No te va a salvar. Ninguna cosa te puede salvar. No te va a salvar tu religión. No te va a salvar la doctrina que tienes. Tampoco te va a salvar eso. Sino según tus obras, como las hagas caminando en el camino de Dios. Eso es lo que te va a salvar. Pero hay muchos que se pelean por iglesias. Hay muchos que se pelean por el pastor. Hay muchos que se agarran a trompadas por una iglesia. Creen que eso Dios los está viendo. Dios los está, solo están haciendo ira para contra Dios. Seas pastor o seas ministro o apóstol como te has puesto, profeta. Vas caminando por un camino equivocado. El temor a las personas puede ser una trampa, pero confía en Dios. Te mantiene seguro y esto significa que no debes preocuparte por lo que otro piensa de ti. En cambio, confía en Dios y Él te protegerá. Esto es lo que tienes que hacer tú, confiar en Dios. Nadie te va a salvar y nadie, en ninguno hay salvación en esta tierra. En nadie, solo en Dios. Ahí te está diciendo que no estés poniendo la mirada en hombres terrenales, sino que ponga la confianza en Dios. ¿Sí? ¿Cómo te dice aquí la bendita palabra? Proverbios 29. Muchos buscan el favor del príncipe, mas el de Jehová viene el juicio de cada uno. ¿Cómo te está diciendo hay gente que está poniendo la mirada en los hombres aquí en la tierra? No la ponen en Dios, sino que en los hombres. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Aquí no te entender que nos enseña que no debemos buscar la aprobación de los demás. Aquí donde te dice la bendita palabra, muchos buscan el favor del príncipe, de ser grandes, de que el mundo los mire en estas pantallas predicando. Y después, cuando ya Dios les da todo, les da un don de predicar, agarran una iglesia, después vienen y le dan la espalda a Dios. Y entonces, aquí le está diciendo que después viene el juicio de cada uno. Por eso hay muchos pastores que se desmangan de las iglesias o los llegan a matar allá adentro de la iglesia. ¿Pero por qué? Un hombre de Dios nadie lo puede tocar. Un hombre sincero delante de la presencia de Dios nadie lo puede tocar. Pero esos corruptos que caen y los van a balacear adentro de las iglesias porque están viviendo con las hermanas de dentro de la iglesia, son unos corruptos. Entonces viene el marido y los viene a matar. ¿Pero por qué? Porque están haciendo las cosas mal. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Aquí nos da a entender que nos enseña que no debemos buscar la aprobación de los demás, sino la de Dios. Él es el único que puede juzgar y guiar nuestras vidas de manera justa. Te está diciendo la bendita palabra que Él es el único que te puede guiar. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de camino recto. No sé si entendiste la bendita palabra que te digo aquí. Abominación es al justo el hombre inicuo, y abominación es al impío el de camino rectos. Aquí nos da a entender que Dios que nos dice que las personas malvadas detestan a los justos. Clarito te habla la bendita palabra. Todo mundo no te quiere a ti cuando hablas de la bendita palabra. Todo mundo te detesta de allá afuera del mundo que nunca ha conocido a Dios y predica esta bendita palabra. Les afecta en su vida. Por eso dice que nosotros vamos a ser humillados por los demás cuando predicamos esta bendita palabra. Hablan mal de ti. Dice que ese mentiroso. Pues no le pongas cuidado a eso. Solo pon tu mirada en Dios, que esa es la única oportunidad tuya. No le pongas cuidado a la gente. No solo por eso te vayas a salir de la iglesia, solo porque otro hermano te mira mal. Entonces cuando tú haces eso y dices, no, pues yo me voy de la iglesia porque esa hermana me mira mal y habla mal de ti, entonces tú no vas por Dios. No vas a buscar a Dios, sino que vas a ver a los demás qué es lo que dicen de ti.
Entonces tú no eres un cristiano, sino que eres un religioso. Ahí te dijo la bendita palabra que no le pongas mirada al que habla mal de ti. A mí no me importa que todo el mundo diga, ese es el que habla. No me importa a mí. Yo no vengo a darle gusto a nadie aquí, sino que lo hago porque Dios a eso me ha mandado, a predicar. Y si a alguien le gusta, bueno, y al que no le guste, pues también. Yo no vengo a darle gusto a nadie. Y si predico la bendita palabra también, pero que Dios me los bendiga a ustedes que están ahí. Porque para eso predicamos la bendita palabra. Para que los otros escuchen. Entonces, pero tampoco uno no los puede hacer a la fuerza que busquen a Dios. Dice que Dios los da albedrío, que podemos escoger en nuestras vidas. Albedrío significa que tú puedes escoger tu vida en el mundo, hacer lo que tú quieras, aunque no quieras buscar a Dios. Ese es tu problema. Pero hay un día que Dios te está esperando. Sea que mueras sirviéndole a Dios o no mueras sirviéndole a Dios. Ese día jamás va a pasar. Por ahí tienes que pasar. Donde Dios te va a tener de frente y te va a estar juzgando delante de la presencia de Él. Ese día no, jamás. Ese día espéralo en cualquier momento. Sea que mueras aquí sirviéndole a Dios o no. Ese día te espera cualquier día. Entonces va a ser el problema tuyo. Si no buscas de Dios. Ese va a ser el problema. Ahí es donde dice la bendita palabra que va a ser de todo mundo. El rugir de dientes. Y aquí lo de entender que nos dice que las personas malvadas detestan a los justos. Justo quiere decir cuando tú has buscado de Dios. Ya no te miran igual. Sea familia. Hay familias que en vez de darte ánimos, mejor te echan tierra y te desaniman. Justos y los justos detestan a los malvados. Es una forma de decirnos que debemos evitar el mal y buscar la justicia. Te está diciendo claramente que te apartes del mal. Porque si sigues y sos cristiano y sigues en lo mismo, te está diciendo que Dios no te aprueba en ningún lugar. Y no sos de la familia de Dios. Aunque por mucho vayas a la iglesia todos los días. Pero si tu corazón está sucio, no amas ni a tu familia, no amas a nadie. Entonces estás como que estés allá afuera en el mundo. Dios me los bendiga, hermanos, grandemente. Si quieres seguirme, voy para allá. Para TikTok ahorita. Voy a predicar otra predicación. La fe. La fe de los grandes héroes del Viejo Testamento. De todo ahí mientras todos. ¿Por qué se salvaron por fe? Bendito Dios que me los guarde a ustedes. A todos, saludos, prima, Fátima Mejía. Ese Nicolás, Dios me lo bendiga. Juan Carlos, Dios me los bendiga donde sea que estén. A ustedes y a sus familias. Y a todos los que están allá atrás, que no los miro aquí. Dios me los bendiga grandemente. Y si Dios lo permite, mañana estaremos aquí. Ahí están las puertas abiertas para que quiera escuchar bendita palabra de Dios. La salvación es gratis. Busquen de Dios antes que sea tarde. Porque vienen tiempos difíciles. Aquí no viene nada bueno en esta tierra de aquí para allá. En este año van a haber cosas que usted jamás ha visto. Entonces, antes que a usted le vaya a suceder algo en su vida y está fuera en el mundo, busque a Dios antes que sea tarde. Antes que esa vida suya se vaya a perder. Y va a ir a aparecer como el rico. Allá en el infierno. Allá se va a despertar. Y después lloraba. Dios me lo bendiga grandemente, hermanos.